Bueno, hola, bienvenidos a esta nueva clase en ENEA dentro de este, de este curso, así como intensivo sobre la marca, tener material corporativo y diferentes enfoques sobre la comunicación desde la marca. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre material corporativo y cómo mantener una marca viva a través de sus piezas, ¿no? Que no es solo hacer un logo. Para los que no hayáis estado en la sesión anterior, pues bueno, os ubico, yo soy Tai Suárez, soy directora de arte, tengo mi propia marca que es Sísmica y desde ahí hago proyectos tanto de dirección artística, diseño gráfico, eventos y espacios efímeros, stands y demás, ¿no? Y a mayores también soy profesora, como podéis ver. Bueno, el otro día, por recopilar un poquito de la clase anterior, hablamos sobre qué era el branding y bueno, al final lo que hicimos fue definir pues, que es eso, un conjunto de estrategias que se llevan a cabo no solo desde el diseño gráfico, sino desde la identidad completa de la marca para construir ese universo, posicionar la marca, gestionar la idea que esperamos que tenga el público de ella y demás, ¿no? Entonces no es una cuestión solo de un logotipo, sino que va más allá, va al sentimiento que nos provoca esa marca, ¿no? Entonces, eso, un poco recopilando sobre la clase anterior, vamos a hacer un pequeñito repaso, y es que el branding trabaja la estrategia, el posicionamiento, los valores, la personalidad, comunicación y experiencia del cliente. Por lo tanto, el branding es algo más enfocado sobre una acción más concreta. ¿Qué acciones podemos hacer de una marca de pasta, por ejemplo, en un supermercado para que la marca se perciba de esta manera o de otra o lo que sea? La identidad de marca trabaja alrededor de ese mundo visual, colores, tipografía, además. Tiene el propósito y los valores, o sea, qué viene a hacer esta marca en el mundo, además de facturar, evidentemente. Entonces, cuál es el motivo de diferenciación o cuál es ese punto que hace que nuestro proyecto aporte un valor al mercado, al público o al mundo o a quien queremos, ¿no? Luego también está el tono de voz y el estilo de comunicación, o sea, cómo nosotros decimos algo va a marcar mucho cómo conectamos con ese futuro cliente, ¿no? Y luego la experiencia de usuario. Si queremos que sea algo que no tenga experiencia de usuario más allá del entrar, comprar y marchar, si queremos generar un espacio en el que el propio cliente se sienta pues con una experiencia totalmente diferente, yo qué sé, como si queremos generar un espacio como si, por ejemplo, una pescadería y queremos generar la sensación de que el cliente está entrando bajo el agua a ver los productos y a escoger la pieza o lo que sea y tal, pues nosotros ahí estamos definiendo una experiencia de usuario que se va a ver pues en todas esas partes, ¿no? Y luego, que es lo he dejado para el último, pero digamos que es la primera pieza que se ve una vez que nosotros tenemos un poco cuáles son sus propósitos, y es el logotipo. El logotipo sería esa imagen con la que nosotros representamos a una marca, en la que tenemos una tipografía, unos colores y puede haber un símbolo o imagen, icono o algo así que ayude a representar a esa marca, ¿vale? Normalmente tiene que haber un nombre, porque evidentemente tenemos que poder denominar de alguna manera esto de aquí, pues será de la marca X. Entonces, es una manera que tenemos de identificar. Nosotros, como personas, nuestro nombre es ese nombre de marca. Mi nombre de marca de origen es Thais. Entonces, el logotipo, en mi caso, mi imagen, pues es todo lo que proyecto, ¿no? Bien. Recordemos también las preguntas para crear una marca, que serían cuáles son sus valores, propósitos, cómo queremos que nos perciban, a quién nos dirigimos y qué nos diferencia de la competencia, ¿vale? Todas estas preguntas nos van a ayudar a definir todos esos pasos que vamos a dar en el futuro para hacer que esa marca tenga un estatus, conecte con X gente o lo que sea.
Recordemos que siempre creamos marcas para un público, ¿vale? No es una cuestión de hago una marca para mí. Si yo quiero vender a la gente, tengo que poder vender a todo el mundo. No puedo vender solo a gente como yo, porque el mundo no está lleno de gente como yo. Tendríamos un problema. Pero bueno, eh, eh, tenemos que tener en cuenta que el público es variado y hay diferentes maneras de conectar con las personas. Y dentro de esas diferentes maneras, pues tendremos que definir cuáles son las que encajan más dentro de nuestra marca y que encajen con ese público. Una vez que sabemos a quién nos dirigimos, que sabemos todo esto, no podemos olvidar que la marca tiene una anatomía y esa anatomía nos va a servir para definir todo ese material corporativo en el que ya vamos a ir entrando en esta clase, ¿vale? La anatomía de esa marca, tenemos el logotipo de la Xunta, porque es un ejemplo, porque bueno, el manual de identidad de la Xunta es de los más completos que he visto en mi vida. Entonces, un logotipo que tiene este escudo con este nombre, sus tipografías, estas que están hechas a medida para la Xunta, su color, una paleta de colores que son útiles y marcadas desde el diseño para su uso dentro de la existencia de esta marca, y el manual de identidad corporativa, que era el que os comentaba en la clase anterior, de que es de los más completos. O sea, cualquier material corporativo para aprender sobre cómo hacer una identidad, yo os recomiendo que busquéis siempre de espacios administrativos y demás, porque los tienen como muy claros, están accesibles y son, bueno, al final nos ayudan a saber, bueno, pues hasta dónde puedo estar presente o hasta dónde no. Em, Además, las marcas privadas no suelen tener su manual de identidad corporativa a la vista, por lo tanto suele ser un documento como más interno o más para, yo qué sé, si una agencia de publicidad trabaja con, pues no sé, con el Corte Inglés, pues le facilita el Corte Inglés su manual de identidad corporativa, evidentemente, pero no es algo que vayamos a encontrar en Google de buenas a primeras, ¿vale? Entonces, bueno, como recomendación siempre es muy útil eh, buscar información y demás, sobre todo, pues esto, manuales de identidad corporativa de administraciones que estén bien hechos, que sean recientes y demás, pues nos van a dar pues, muchos inputs de todo lo que podemos plantear, ¿no? Y luego, una vez que tenemos ese manual de identidad corporativa, tenemos unas plantillas corporativas. Esas plantillas corporativas nos van a ayudar a que esa marca siga viva y que continúe su línea de comunicación eh, en todos los elementos en los que tiene que estar presente esa marca, ya sea pues una carta como en este caso, una tarjeta de visita, facturas, todo, ¿no? Y a mayores también tenemos que definir las aplicaciones de la marca. Una identidad visual no es solo que yo ponga el logo en cualquier sitio, sino cómo va a ir ese logo, cómo va a ir esa marca, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplo de una publicación de la Xunta de Galicia en redes sociales y ejemplo de marca con submarca en dos coches, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco así como recopilación de información de la clase anterior, ¿no? Entonces vamos ahora ya más al meollo del material corporativo. Em, Como os vengo diciendo, el material corporativo es el uso, bueno, el diseño de todos esos elementos que la marca necesita para comunicarse y estar presente en ellos. Por lo tanto, ese tipo de material corporativo nace bajo una necesidad. Por lo tanto, existe un proceso para definir cuál es el material corporativo que nosotros vamos a hacer. Tanto tenemos, existe una necesidad, se diseña, se aprueba o no, se produce y se utiliza. Existe otra necesidad, se diseña, se aprueba, se produce, se utiliza. Bien, ¿cómo detectamos una necesidad? Bueno, pues evidentemente una necesidad muy clara es la venta, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a tener que tener factura, ticket, algo similar en lo que se pueda reflejar cuál es el servicio que se ha prestado, su importe, su pago y los datos legales de la marca, ¿no? Entonces, es muy fácil que tengamos la necesidad de tener una factura corporativa.
Entonces, aquí hay una necesidad. Por lo tanto, el departamento de diseño, diseñador, la persona que esté asignada a esto, ya sea interna o externa de la empresa, va a tener que dibujar, o sea, que diseñar ese documento. Una vez que se hacen las propuestas de diseño, la persona encargada de la marca, ya sea dueño de la empresa, dueña, bueno, socios, si es una empresa familiar o lo que sea, bueno, digamos que existe un comité para la aprobación de ese diseño, ¿no? Entonces, de esa presentación de diseño van a venir unos comentarios de vuelta y esos comentarios nos darán ajustes, que bueno, al final es el proceso de diseño. No todo lo que hacemos se aprueba a la primera y a veces puede pasar, pero evidentemente nuestra palabra como diseñadores no es palabra divina. Existe pues el comentario de nuestro cliente, porque tal y como nosotros creamos una marca para alguien que se tiene que ajustar a un público, nosotros como diseñadores también nos tenemos que ajustar a nuestro público, que es el cliente que nos está encargando ese material corporativo. Entonces, tenemos que intentar empaparnos de toda esa esencia de marcas, si es una marca joven, urbana, si es una marca pues para la tercera edad, si es una marca para gente con, sin hijos o lo que sea. Tenemos que tener presente todo esto, ¿vale? Entonces, venimos de unos tiempos en los que la identidad de marca y el material corporativo era como muy normativo, el tipo de carta era así, el tipo de sobres son así, el tipo de tarjetas es este y demás, pero hace unos años para aquí se está innovando más porque al final, digamos que lo que condiciona a menudo este tipo de decisiones es el coste de cómo nosotros podemos producir pues un papel de carta, si podemos gastar dinero en hacer sobres a medida, si podemos gastar dinero en hacer fundas para móviles. Bueno, hay una parte económica que es muy importante, ¿no? Entonces, a veces, digamos que la cantidad de elementos corporativos que se ponen en marcha dependen más de la inversión económica disponible de esa marca que de las necesidades a veces y de lo que uno quiere. Porque veréis que habrá casos en los que necesitemos un packaging específico para un producto y que se resuelva poniendo unas pegatinas. ¿Vale? Entonces, producir un packaging tiene un precio más caro que producir unas pegatinas. Entonces, a menudo tenemos que ponernos también en el lugar de ese cliente para favorecer que el resultado sea el que necesitamos. Porque si un cliente no se puede permitir hacer un packaging, probablemente no se pueda permitir el precio del diseño de ese packaging. Entonces, seamos conscientes de que igual se puede permitir el diseño de una pegatina con la impresión de esa pegatina. Y ya. Entonces, es mejor ser conscientes de esto, facilitar siempre dentro de lo posible, porque yo cuando pongo el ejemplo de material administrativo como ejemplos de marca, es porque ahí ese presupuesto va a estar. Y si no está, es porque, o sea, y si no se ha producido ese elemento, puede ser que exista, pero como material administrativo hay que tener planteados todos los posibles usos de esa marca. No podemos permitir que el público sea el que diseña la marca, porque es algo rígido una administración, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de una marca eh, privada y demás, en la que la inversión es privada también, en la que puede haber un determinado importe de dinero que yo puedo utilizar para hacer unas tarjetas, unas libretas o lo que sea, pues al final es lo que va a condicionar cómo de presente puede estar mi marca en ciertos elementos. Yo puedo hacer una marca presente a través de redes porque es mucho más económico hacer plantillas para publicaciones de redes sociales, utilizar colores en digital y todo esto, porque no tiene una inversión económica a priori para su producción, ¿vale? Entonces, al final yo puedo generar ciertas plantillas y demás que me van a facilitar esto. Pero bueno, esto ya es una cuestión de empatía, que es súper importante a la hora de diseñar, y empatía ya no solo con el cliente, sino con el futuro público de esa marca, ¿no? Entonces, existe este proceso de cuando creamos una marca, los materiales corporativos, evidentemente como diseñadores siempre queremos hacer la máxima cantidad de piezas, las cosas más llamativas y demás, pero
también tenemos que ser conscientes de esta parte de precios de producción, por ejemplo, de un precinto a medida. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de material corporativo podemos generar acorde a los usos. ¿Vale? Por un lado, tendríamos material interno, que puede ser papel carta tanto para mandar comunicados de empresa, para hacer contratos, para enviar una carta. También puede ser externa, pero bueno, papel carta es algo, por lo general, según el tipo de empresa, pues bastante interno, como para, bueno, pues empleado, número no sé qué, cumples tanto tiempo en la empresa y tal, ¿no? Una carta de cumpleaños, lo que sea, ¿no? También tenemos la firma de email. A día de hoy trabajamos mucho digitalmente y una manera muy sencilla de tener una marca presente es tener una firma de email pues, que llame un poco la atención, que esté presente de alguna manera dentro de todas esas comunicaciones, porque los correos al final están a la orden del día y tener una firma que esté presente, pues al final ayuda a que ese cliente tenga un poco más asociados a nosotros, pues esos colores, esas tipografías o lo que sea. Si es Loreto, jefa de ventas, pues al final Loreto, jefa de ventas, va a mandar muchos correos en los que va a aparecer esa información de la marca. Entonces, ya no es solo buscar Loreto, jefa de ventas de, pues no sé, pues, no sé, de Eroski, ¿vale? Sino que es Loreto, tengo este color rojo ya asociado y demás, ¿no? Entonces, bueno, también podemos definir tarjetas de empleado. Todo el personal que trabaja en una oficina, fábrica o lo que sea, tiene que fichar su entrada y salida. Entonces, podemos tener tarjetas de empleado para esto, ¿vale? Lo mismo también centros de educación. También existen las tarjetas de estudiante que sirven para tener descuentos, etcétera, etcétera. O sea, no nos vayamos solo a temas de empresa. Pero bueno, también existen uniformes. Los uniformes los podemos personalizar, pues con un bordado, con un pin. A veces puede ser algo tan sencillo como, bueno, pues no tengo un presupuesto para hacer un uniforme completo. Pues igual lo que puedo hacer es encargar varias chapas, varios tamaños, que eso no requiere mucho dinero, las personalizo, intento encontrar las camisetas que sean del tono de la marca y entonces así pues ya tengo un inicio de uniforme. Si tengo un presupuesto amplio o por ejemplo tengo un espacio logístico y tengo a mucha gente trabajando dentro de ese sitio, pues evidentemente tiene unas necesidades de ropa y hay unas normativas que cumplir de cara a calzado de seguridad, etcétera, etcétera. Y aquí ya hay empresas que tienen pues ciertos catálogos de uniformes que nos permiten pues personalizar con nuestra marca o lo que sea, y hasta cierto punto nosotros podemos llegar a definir incluso la pieza completa, pantalón completo y demás, ¿no? Entonces, bueno, es importante también tener este tipo de cosas en cuenta, ¿vale? Si existe la posibilidad, pues carpetas personalizadas, pues para las comunicaciones internas, bueno, incluso para eso, para visitas de clientes y demás. Em, Luego os he puesto aquí también libros de producto, falta la O, los libros de producto, porque son libros internos, ¿vale? Estos libros suelen ser libros en los que está la referencia interna de ese producto, información de, pues, de dónde está almacenado, disponibilidades, bueno, cuáles son las calidades, bueno, este tipo de elementos en los que tú como empleado son informaciones que puedes tener, como por ejemplo, solo se venden lotes de 10, entonces nosotros tenemos ya esa información, podemos tener la información del peso incluso, ¿vale? Las medidas. Entonces, no es tanto un documento para la venta, sino para la información del propio personal, ¿vale? Luego, por otro lado, hay software propio, como las intranets, en las que, bueno, que a menudo están personalizadas con elementos corporativos y demás. Y bueno, ya pongo aquí a mayores como un coche, o sea, hay coches comerciales de empresa y demás que al final pues tienen toda esa marca pues rotulada alrededor del coche, la furgoneta, los de reparto, lo que sea, y al final pues hacen que esa marca esté presente siempre que va, ¿vale? Luego, de cara a las ventas, además de
además de cuestiones como las carpetas, folios y demás, tenemos también las tarjetas de visita, ¿vale? Las tarjetas de visita, si nosotros somos comerciales y demás, pues hombre, al final la tarjeta de visita es el primer contacto, ¿no? Es un, hola, soy Thais, este es mi contacto, ¿vale? Luego también tenemos el folleto informativo, en el que puede haber pues, un detalle de pues, este tipo de producto sirve para esto, sirve para aquello, sirve para tal o para cual. También os pongo aquí las PowerPoint, aunque cualquiera de los elementos que vamos a ver ahora en los usos son válidos. Aunque yo os ponga ventas y demás, es como, bueno, inicialmente es para, ¿vale? Pero bueno. Las PowerPoints, pues por lo general, suelen servirnos para explicar un producto que estamos vendiendo, sus beneficios, los costes, bueno, este tipo de cosas. Pero a nivel interno también los podemos utilizar para, para plantear algún informe, para plantear resultados, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Luego, también tenemos la web, también tenemos las webs, que evidentemente eso es como dejar entrar en casa a esos clientes para que pasen por todos lados, vean lo que hay disponible, lo que nosotros tenemos, cómo lo podemos ofrecer, en qué plazos, etcétera, 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 ¿no? Pues bueno, la web es un espacio corporativo. Eh, Es corporativo y a la vez ahí podemos definir un mínimo de elementos corporativos de, por ejemplo, cabecera, pie de página y cómo van los estilos de texto, pero las páginas web tienen que estar vivas, entonces es algo que también tiene que evolucionar un poquito y no es algo inamovible, ¿vale? Luego también tenemos el catálogo, que los catálogos también van a ir un poco en función de pues, la tendencia o la campaña que tengamos en ese momento, pero sí que pueden seguir ciertas normas corporativas, como es colores, tipografías, tramas, bueno, diferentes elementos que nosotros podemos utilizar para esos fondos, pues esos espacios y demás, o la distribución de los contenidos y demás, también puede hacerse de una manera bastante corporativa o desde el punto de vista de cómo nosotros hacemos que esa marca esté presente. Si yo hago toda mi información o toda la exposición de producto o de texto o lo que sea, lo hago siempre en una caja de texto redonda, pues al final yo también puedo utilizar esto dentro del catálogo, ¿no? Así que, así que bueno. Y luego, por último, podríamos tener una app. Una app corporativa, pues puede ser, pues, yo qué sé, Amazon, por ejemplo, tiene una aplicación que tiene toda su personalidad patente en cada uno de los pasos que damos en esa página, ¿no? Entonces, bueno, aunque haya cosas que vayan cambiando, pero sí que hay unos parámetros definidos como imagen de producto, título del nombre del producto, nombre del proveedor, fecha de entrega, tal. Todo esto cumple esos parámetros corporativos a nivel de textos, jerarquías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final es lo importante. Y vamos al siguiente uso, que sería el marketing, ¿vale? Desde el marketing es desde donde se producen más materiales corporativos y a menudo suelen ser elementos más temporales, ¿vale? Pero sí que podemos hacer unas líneas generales para facilitar esa presencia de la marca, ese uso corporativo, ese uso de los elementos comunes para que el público lo pueda identificar dentro de nuestra marca, ¿no? Y es que algo tan sencillo como la imagen de perfil en redes, con el uso del logo o los usos de los colores, pues nos ayudan a estar presentes desde ahí. Imaginaos que tenemos un WhatsApp corporativo, pues esa imagen de perfil pues también ayuda, ¿no? Luego también tenemos las plantillas para redes sociales, que os decía, que es algo al final que es bastante económico y es una manera de tener presencia de una marca más allá de la producción de elementos tangibles. Y bueno, al final nosotros podemos utilizar plantillas para vender un producto, plantillas para vender un poco cuál es pues la esencia de la marca. No tanto producto, sino para generar pues ese engagement, ese enlace con el propio público, ¿no?
Luego también tenemos banners, banners digitales, le llamamos. O sea, cuando entráis en un periódico a ver algo, un periódico online, a entrar a ver algo de información y aparece pues los anuncios de Movistar, anuncios de pues de lo que sea, pues al final son banners publicitarios sobre esa marca. Entonces, hay algunos en los que nosotros podemos dejar simplemente presencia, o sea, de, bueno, pues tengo un espacio aquí, voy a dejar el logo por aquí puesto con estos colores y ya, ¿no? Entonces ahí tenemos una manera de plantear contenido corporativo y si no, pues trabajar sobre una campaña que exista. Pero evidentemente, aunque haya una campaña, nosotros tenemos ya unos tipos de colores, etcétera, etcétera. Tal y como vemos en esto que tenemos ahora mismo en pantalla, que es una newsletter de Body Shop. Vemos que aunque haya diferentes tipos de letra y demás, tenemos una paleta de colores que se identifica perfectamente con, con ese logo de The Body Shop, ¿vale? Entonces, una newsletter es algo que nosotros enviamos a los clientes como marca para dar una información. Hay muchas marcas que a veces abusan de esta parte de newsletter, porque claro, como son gratis, pero lo importante es que sepamos definir cuál es ese contenido, que ayudemos a que ese cliente pues tenga una relación de interés por esa newsletter, porque al final recibimos demasiadas en las que solo hay un 10% de descuento y que tampoco en algunas cosas, pero si nosotros hacemos una newsletter en la que hacemos que pues no sé, generamos una reflexión de contenidos, igual es un periódico y estamos lanzando una newsletter con los artículos con el resumen de artículos más destacados de la semana o tal o cual, pues al final estamos generando esa relación con el cliente dentro de un espacio corporativo que es la newsletter, ¿vale? Luego también tenemos la cartelería. Hay cartelerías, pues eso, por promociones o lo que sea, pero hay cartelerías que son informativas. Cartelería de cerrado por vacaciones, abierto en tal horario, descuento 20% en empresas seleccionadas. Bueno, todo este tipo de cosas. Podemos entrar en cartelería de señalética, entrada, salida, probadores, pues zona infantil, bueno, zona de fumadores, bueno, todo este tipo de cosas, pues nosotros podemos entrar a definirlas, ¿vale? Eh, todo va a depender siempre, pues, de cuánto presupuesto podemos manejar. Luego, por otro lado, tenemos los GIFs animados que tenemos ahora al alcance de todos, disponibles tanto en redes como en WhatsApp y otras plataformas. Nosotros podemos generar GIFs corporativos, un poco eh, con los servicios, con los productos y demás. Entonces, es una herramienta de marketing en la que nosotros podemos usar el humor desde nuestro punto de vista para que el cliente se sienta más cómodo con nuestro producto o con la relación incluso con la empresa y demás. Y luego, por último, os pongo aquí los kits para colaboradores, que sería tipo de influencers o bueno, colaboradores externos que tienen que hacer una representación o azafatos, azafatas que tengan que estar en un stand representando la marca o lo que sea. Entonces nosotros ahí definimos unos kits, un kit en el que podemos tener un folleto con información sobre cuáles son los valores de la marca, cuál es el público objetivo, lo que sea y demás, elementos de merchant tipo pues llaveros, lanyards, bueno, todo tipo de elementos que nos sirvan para que los colaboradores los utilicen y den visibilidad pues, a esta marca. Y bueno, al final nosotros desde marketing podemos utilizar todo esto, más todo lo que se os ocurra, ¿vale? Como elementos corporativos. Luego tenemos otro tipo de elementos que bueno, tenemos cajas de envío. Hay cajas de envío sin personalizar, pero si podemos, pues ¿por qué no? También tenemos precinto como este que tenemos aquí para el plátano este, que bueno, es lo que os decía, no es tan económico imprimir un precinto, hay que hacer unas unidades mínimas, por lo tanto, bueno, al final podemos llegar a definir muchas cosas a nivel corporativo, pero tenemos que
ser conscientes de hasta dónde podemos, porque si somos una marca pequeñita que hacemos producción limitada y demás, pues igual hacer 100 rollos de precinto tampoco no va a cambiar absolutamente nada para nosotros, ¿no? Entonces, nuestra manera de definir dónde está presente nuestra marca, pues también hay que planteársela en qué partes tiene que estar o no, ¿vale? Luego también podemos definir un stand, o sea, si nosotros tenemos un producto sencillo que es continuo y demás, podemos definir un stand que nos acompañe siempre, independientemente de que alguna vez hagamos algo más especial, ¿no? Y luego lo que os decía antes, señalética, tanto interna como zona de vestuarios, bueno, pues entrada, salida, avisos de las salidas de emergencia o lo que sea, pues al final nosotros podemos intervenirlas, siempre respetando las normativas, pero podemos intervenirlas desde el diseño y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo importante es que sepamos cómo podemos estar presentes dentro de diferentes elementos, ¿no? Entonces, esto era un compendio de ejemplos de material corporativo que se pueden plantear, pero lo importante es definir qué es lo que necesitamos como marca, ¿no? Entonces, os pongo dos ejemplos bastante distintos. Uno sería una startup de software, ¿vale? Me da igual el tipo de software, da igual dónde esté, yo si tengo una marca de software, tengo que valorar qué es lo que voy a necesitar, cómo me voy a comunicar con el cliente y demás, ¿no? Entonces, bueno, al final yo lo que tengo claro es que voy a necesitar una tarjeta de visita porque sí que voy a hacer visitas a los sitios, voy a tener que hacer demostraciones de las cosas, entonces voy a necesitar una presentación para esa marca. Entonces ya tenemos el PowerPoint, una hoja de servicios, pues por si alguien quiere contratar o bueno, pues la suscripción a esto y esto, para los servidores, a 10 usuarios, a tanto espacio en la nube o lo que sea, ¿no? Entonces al final podemos generar una hoja de pedido para ese software, ¿vale? Evidentemente, nosotros como empresa tenemos que dar un presupuesto de lo que nosotros producimos. Un cliente tiene que saber por antemano cuánto es lo que cuestan nuestros servicios. Entonces, la manera más lícita de hacerla es presentando un presupuesto. Ese presupuesto, pues evidentemente va a tener pues, información sobre el servicio, cantidad, precio por unidad, puede tener temas como los impuestos y demás, y pues avisos legales, tipo, este servicio no incluye el desplazamiento de los técnicos, este servicio no incluye tal, o este servicio solo incluye 2 revisiones de diseño, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta desde un principio porque, lógicamente, un presupuesto lo vamos a presentar. Y con suerte ese presupuesto va a haber que convertirlo en factura. Por lo tanto, necesitamos una factura corporativa. Y como somos una startup de software, también vamos a hablar mucho por mail. Por lo tanto, también necesitamos una firma de email. Así que estos serían los 6 elementos principales que nosotros tendríamos que tener para nuestra marca. ¿En dónde tendríamos que invertir? Bueno, pues en la tarjeta de visita, imprimirla, ¿vale? Y luego el resto, a nivel de diseño, son elementos digitales. Entonces, es una manera de, vale, pues yo tengo una startup, tengo poquito dinero para hacer material corporativo, pero el que voy a hacer lo voy a hacer bien. Entonces, hago unas tarjetas de visita buenas y el resto, pues son elementos corporativos digitales disponibles para mí, para mi equipo y que los podamos utilizar pues independientemente del servicio necesario, sin tener que tener siempre a una persona de diseño diciendo, hazme la presentación de no sé qué, hazme la presentación de no sé cuánto, hazme una hoja para poder hacer un presupuesto. Evidentemente, todo este tipo de cosas las tenemos que tener definidas desde el principio porque al final es donde va la esencia de la marca, ¿vale? Otro ejemplo de marca sería una marca cosmética. Me da igual si es cosmética para mujer, para hombre, si es cosmética a género. Bueno, el tema es que tenemos un producto que se vende, un producto tangible, porque evidentemente cosmética, bueno, digital tiene, todo es comunicación por lo general, pero es más.
algo tangible, algo que se va a producir, fabricar, etcétera, ¿no? Entonces, imaginémonos que yo tengo una marca pequeñita de cosmética. Vale. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Bueno, pues por un lado voy a tener que presentar mi marca de alguna manera a inversores, al banco o lo que sea, porque claro, aquí hay una producción, entonces hay que poner dinero para su puesta en marcha y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tener que presentar esa marca de alguna manera, esa marca y ese producto va a tener un packaging. Por lo tanto, yo tengo que plantear un packaging. Da igual si es un packaging que lleva una pegatina, como decíamos antes, o podemos personalizar la caja entera. El caso es que va a tener que haber un packaging para ese producto, tanto para su punto de venta como para su envío, para todo, ¿vale? Ese producto va a tener que ir envuelto de alguna manera. Entonces, esto sería el packaging. Luego también tendríamos un catálogo de producto. Catálogo de producto es lo que os decía antes de que es diferente de lo que del documento interno en el que tenemos la información de productos a nivel, pues códigos de registro, no sé qué, tal cual, pues ese tipo de información es para personal interno, pero para nosotros contactar o enlazar ese producto con el cliente tendremos que plantearlo dentro de un catálogo. Puede ser digital, puede ser una web, puede ser algo escrito, pero al final tiene que haber algún tipo de catálogo o lo que sea, ¿no? Por otro lado, también tenemos etiquetas, etiquetas en las que sale la información de ese producto, porque la legislación es muy firme en estas cosas, entonces si es un producto comestible, pues también tiene que llevar toda la definición de la composición, fechas precedentes de consumo, códigos de barras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas tienen que estar ahí estipuladas. Y evidentemente, para su venta vamos a tener un ticket o una factura. Normalmente suelen ser las dos. Suele haber tanto ticket de venta como, como factura como factura para el cliente. ¿Vale? Así que, bueno, al final es un poco una serie de elementos, pues eso, imprescindibles para que nosotros podamos tener ese producto a la venta cumpliendo el mínimo como un múltiplo de elementos para que nuestra marca esté presente, ¿no? Lo que nosotros necesitamos como diseñadores y para guiar a ese cliente es criterio. Un criterio que nos ayude a hacer que todos esos elementos tengan sentido, porque, bueno, al final hoy me apetece hacer una gorra, mañana me apetece hacer una libreta, pero no puede ser que yo haga libretas solo con las que hay en la librería y ya con una pegatina y es lo que hay. Y si hago unas gorras, pues las hago cambiando el logo o lo que sea, ¿no? Entonces, al final es importante que tengamos un criterio de cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Por un lado, es ser coherente, ¿vale? Os he cogido este ejemplo pues, de una marca de algo japonés, la verdad. Porque al final tienen esta bolsa que es corporativa, este rollo bufanda que también es muy chulo, su caja, tienen taza, bueno, son tarjetas también de visita, stickers y demás, entonces es una manera de estar vivo más allá de la tarjeta sencilla, la bolsa de lona con el logo y ya, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta que el logo sea lo principal que está en todos lados, ¿vale? Hay formas de ser corporativo sin, sin tener que decir hola soy Thais en todos lados, ¿vale? Así que al final lo importante es que, pues que tengamos una presencia a través de los colores, a través de las formas, a través de todo lo que está ahí planteado, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, vemos la bolsa que tiene un gato dibujado, vemos que ese gato es el mismo que está en la parte de arriba de la caja y demás, y bueno, la bufanda se ve que es una reinterpretación rollo graciosa y tal, pero bueno, es el tema, ¿no? Que al final tiene un hilo conductor que es este naranja y negro, que están presentes en todos lados y que al final es lo que rige esas diferentes piezas, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos el orden y las jerarquías.
Esto es bueno, de primero de diseño, pero también es importante recordarlo. Y es que cuando nosotros hacemos una factura, la plantilla de una factura, tenemos que ser conscientes de que no podemos poner lo que nos dé la gana, por mucho que a nosotros nos duela. Tenemos que colocar las cosas de manera que una persona que trabaja en administración necesita ver los datos, ¿vale? Entonces, os pongo esta clásica imagen de primero vas a leer esto, después vas a leer esto, luego esto y por último lo de aquí arriba, porque nuestro ojo ya está entrenado, ¿vale? Nuestro ojo ya está entrenado para ciertas cosas, igual que para leer otras tantas, ¿no? Entonces, cuando os hablo de la factura, que es un ejemplo, pues, el más habitual, em, pues nos gusta, como diseñadores, nos gusta esconder los datos feos, pero es que como persona administrativa tiene que poder acceder a esa información fácil y sin lupa. Entonces, es importante que seamos conscientes de esto, ¿vale? Entonces, ordenar la información, independientemente de que no sea el producto principal de la marca, es importante también cómo tratamos cada detalle, porque al final la manera en la que nosotros cuidamos todos esos pequeñitos detalles es la que hace que la marca, pues eso, siga viva a través de cada uno de ellos, ¿no? Otra parte también súper importante, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, es la flexibilidad. Cada día tenemos medios nuevos, maneras nuevas de comunicar. Ahora existe la IA, bueno, no sé qué habrá dentro de un mes, pero lo que sí que sé es que una marca tiene que ser flexible. Una marca tiene que poder adaptarse a todos esos nuevos medios, los tipos de comunicación, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo ya hay marcas que hacen campañas pues jugando con trap, con insultos, incluso Fenosa acaba de hacer un trap sobre los servicios de energía, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras, insisto, de estar presente y de ser flexibles a lo que la gente va necesitando. Entonces, que tengamos ciertas cosas definidas desde el inicio de la existencia de la marca no quiere decir que no existan nuevas necesidades que van surgiendo a medida que la marca avanza en el tiempo y a medida que la sociedad avanza. Entonces, no podemos pretender que, pues, por ejemplo, ahora mismo hay tickets digitales, se tienen que adaptar al formato de la pantalla, no al formato de la máquina en la que se hacen los tickets, ¿no? Así que, bueno, tenemos que tener en cuenta todas estas partes, ¿vale? Luego, para facilitar el uso y la supervivencia de esa marca dentro de una compañía, es importante que haya plantillas. Plantillas tan dolorosas a nivel de diseño como el Word. Pero os lo voy a decir desde un punto de vista totalmente egoísta, y es que como diseñador maquetar un Word es como de las cosas más difíciles que hacer porque, claro, es complejo porque todo se mueve, todo no sé qué. Una vez que te dan la información, te viene de vuelta, tú lo mandas de vuelta, hay cosas que cambian de sitio y demás. Bueno, no es un programa para hacer documentos grandes específicos para esto. Pero si nosotros generamos unas plantillas en las que las cosas quedan bien atadas, facilitamos que los empleados puedan utilizarla para, pues eso, para comunicar pues, cosas a nivel interno, mandar un informe a un cliente sobre un servicio que se le está dando o lo que sea. Y eso, facilitamos pues eso, la marca esté presente y que la información sea visible, ¿vale? Entonces, ya no es solo cuestión de que nosotros planteemos un documento, sino que poco a poco la marca es algo que se va invisibilizando, o sea, como que está aquí en el contorno de la vista, pero que al final nos centramos en la información que se nos está dando, ¿vale? Es un poco, pues eso, quitamos el ruido ajeno para que el público se pueda centrar en el contenido de nuestra marca y lo metemos en nuestra información, ¿vale? Otra cosa que ya venía diciendo antes son las presentaciones de PowerPoint, y es que, bueno, evidentemente hay maneras y maneras de montar una PPT, pero bueno, también en Canva o lo que sea podemos generar plantillas tanto en programas de toda la vida como
como en Canva o cual sea la plataforma en la que se trabaja desde esa empresa, ¿no? Pero bueno, al final aquí lo importante es que nosotros generemos plantillas fáciles de manejar para el resto de la gente, que no necesiten conocer el uso de las tipografías, el tamaño de texto que se utiliza para títulos y demás, sino que lo puedan aplicar directamente, de manera que para ellos sea simplemente volcar la información, preparar su presentación, presentarla y ya. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una parte súper importante y que no podemos olvidar. Uy, va. Y en las plantillas también podemos tener los brand kit, o sea, este tipo de documentos, o sea, como por ejemplo la bienvenida a una empresa de un nuevo empleado, en el que le damos pues una libreta, le damos pues un pequeño documento con el histórico de la empresa, información, bueno, lo que sea, ¿no? Puede ser tanto para influencers como para pues, nuevos empleados o demás, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que nos sirve es que nosotros definamos este universo para que quien lo vaya a utilizar se sienta cómodo y que pueda aprovecharlo sin decir, jolín, que hay un logo gigante aquí en medio que no me deja escribir. ¿Vale? Luego vamos a ver, pues hay algunos errores que nosotros tenemos que tener cuidado de ellos y, y son los que al final desvirtúan a una marca. Y bueno, uno de ellos es un cambio de logotipo continuo. O sea, si yo este año me gusta el naranja y el año que viene me gusta el verde, pues al final mi cliente no va a saber quién soy, si tengo una esencia concreta o lo que sea, ¿no? Entonces, o yo he definido desde el principio que mi marca va a ser cambiante, o, o al final voy a tener ahí un petit problema de identidad. Entonces, ¿qué nos interesa desde las marcas? Pues que los clientes nos conozcan y que fidelicen, entonces, que vuelvan. Y si no nos reconocen, ¿cómo van a volver? ¿No? Entonces, esto es importante también, como las imágenes sin derechos. Así que cuando tengáis que hacer un catálogo de lo que sea y demás, intentad utilizar siempre imágenes o libres de derechos o pagadas, ¿vale? No cojamos imágenes de Google porque sí, para hacer una imagen de cómo quedaría una sudadera con un logo. Bueno, hay libros, o sea, mogollón de stocks de imágenes gratuitas y de pago. Hay maneras de hacerlas. Pero podemos generar un problema muy grande a una marca si no tenemos una conciencia clara sobre las imágenes y sus derechos, ¿vale? Ya sean vectores de algún banco de vectores o lo que sea. Aquí hay que tener mucho cuidado, tanto con los iconos, fotos, texturas, todo esto, ¿vale? Así que esto es importante. Y bueno, ya por ir cerrando un poco todo, el manual de identidad corporativa es para todo el equipo. Esto es primordial que lo tengáis en mente siempre y es que, bueno, un manual de identidad corporativa no es para mí como diseñadora o para el jefe de la empresa, sino que el manual es como el diccionario de la empresa, ¿vale? Entonces, si a mí mañana se me ocurre, yo trabajo en una empresa de una editorial, y mañana se me ocurre que voy a regalarle mochilas a todas las librerías que venden nuestros libros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir al manual de identidad de marca, ver cuáles son los colores, tipografías, etcétera, 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 que hacen la esencia de esta marca, comprobar que en el manual de identidad corporativa no existe ningún ejemplo de libreta o demás. Y entonces ahí pues puedo plantear el diseño, plantear esa necesidad que decíamos desde el principio, plantear propuestas y demás, ¿no? Y bueno, por último, voy a compartiros, este de aquí, que es un manual de identidad corporativa chulísimo, chulísimo, chulísimo. Y es que, bueno, es el de la NASA, el realizado en 1976. Y, y bueno.
además de que tenga muchas imágenes y demás, mucho texto y tal, aquí se plantean todos los usos de esta marca. Ya en el 76 se plantean todos los posibles usos de esta marca en horizontal, en vertical, bueno, con tramas, uy, con tramas. Y aquí que pone NASA, 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 ¿no? Entonces, a ver, ya voy. Vale. Bueno, aquí tenemos un ejemplo con la cuadrícula de cómo es la distribución de ese logo. Bueno, parches para misiones, tamaños de ese tipo de letra, colores. Bueno, me voy a ir a cosas más concretas, ¿vale? Em, Portadas de catálogos de película, briefings técnicos, pósters, división de los documentos, el contenido de esos documentos. Eh, Vamos a ver. Vale, aquí tenemos señales para dentro de la NASA y demás. Los coches, este coche tan modernito. Eh, Puertas de los coches, bueno, con este rollo de el coche con la parte de abajo azul, la parte de arriba blanca, como los cohetes, un vuelo. Es más amplio que esto, pero bueno, es muy interesante, pues, cómo una marca puede estar presente fuera del espacio, ¿no? Así que, bueno, yo creo que aquí ¿dónde está el zoom? Uy, se me ha escapado el zoom. ¿Dónde está? Bueno, con esto yo creo que finalizamos el contenido y, y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis visto esta clase en diferido y poco más.